Año 1945. ¿En qué piensas cuando se menciona esa fecha? Exacto. Desafortunadamente, hace parte de nuestra historia como el calendario en el cual se arrojaron las bombas atómicas sobre Japón. Esto ocurrió en el mes de agosto y al continuar, septiembre, se terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que sucedió en diciembre del mismo año. Ubicados sobre Egipto, específicamente en la parte alta, cerca a Nag Hammadi. En las afueras de esta comunidad, sobre un macizo, hay unos campesinos que salen a buscar fertilizantes para sus cultivos. Mientras realizan la pesquisa, son atraídos por un cúmulo de piedras. Cuando se acercan a ellas, descubren debajo de las mismas una vasija. Una vasija de barro que llama la atención porque está sellada. Los campesinos toman la vasija y, llevados por la curiosidad y sin misterio, sin espera alguna, abren la vasija. Y dentro de ella encuentran uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de conocimiento de la antigüedad, de información de la antigüedad en el mundo contemporáneo. Esto es lo que se conoce como los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en diciembre de 1945 allí, en Egipto. Lo que hallan allí son 12 documentos, 12 manuscritos, como si fueran libros empastados en cuero. Y hay un 13avo que está incompleto. Estos documentos, los de Nag Hammadi, también se identifican como una biblioteca gnóstica, lo cual lo refiere o lo conecta a los hábitos de conocimiento que habían en ese entonces, que también son llamados como los cristianos primitivos, los primeros cristianos, con unas raíces de información y unas formas de saber que difieren un poco de lo que nos han enseñado como el conocimiento que Pedro y los apóstoles estuvieron diseminando. El principio de esta separación o bifurcación de la enseñanza de Jesús viene por parte de lo que fue la enseñanza y el trabajo de apostolar que hizo Pedro y el trabajo apostolar que hizo María Magdalena. Ambas líneas de conocimiento conectadas en el Cristo se diseminaron y ambas tuvieron que luchar con distribuirse en la clandestinidad, ya que eran perseguidos por el Imperio Romano. A pesar de ello, estos valientes hicieron camino y lograron ir entregando estas enseñanzas en Grecia, en Egipto, en la misma Roma, durante ese tiempo. Es así como los escritos que hay en Nag Hammadi datan de acontecimientos ocurridos en el primer siglo después de Cristo, a pesar de que fueron escritos entre el siglo III y IV, mientras que los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento en Qumran, datan de acontecimientos desde el 60 a 70 aproximadamente antes de Cristo, también hasta el 250-300 después de Cristo. En Nag Hammadi, los textos están escritos principalmente en copto, que es una lengua que hace parte de los egipcios, pero están en ese idioma precisamente en la transcripción que se hizo para esas comunidades de estos territorios entre el siglo III y IV de la era. En los rollos del Qumran, la mayoría de escritos están en arameo. Hoy nos vamos a centrar en parte de lo que hay en el registro de Nag Hammadi, que también es llamada como la biblioteca de Nag Hammadi o los códices de Nag Hammadi. Recuerden, 12 y un poco más. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, igualmente el Apócrifo de Santiago, el primer Apocalipsis de Santiago, el segundo Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis copto de Pablo, el segundo tratado del Gran Set, la oración de Pablo, el Evangelio apócrifo de Juan, el Apocalipsis de Adán, el Evangelio de Felipe, la carta de Pedro a Felipe y el Evangelio de Valentín. Por el lado de los rollos del Qumran podrían
verse, o como parte de sus documentos, está el Evangelio Apócrifo de los Esenios, también conocido como el Evangelio de la Paz. Como bien escucharon, muchos de estos se reconocen como apócrifos, y la palabra apócrifo se refiere a un documento que no es aceptado por la Iglesia Católica como de inspiración divina, o en otros términos que ponen en duda su autenticidad, su originalidad y la fuente del mismo. En este caso, obviamente son apócrifos porque estamos hablando de transcripciones o traducciones, ya que las personas que se mencionan aquí, ni Santiago, ni Juan, ni Tomás, hablaban en copto. Copto es la lengua egipcia. Es una traducción de enseñanzas que ellos entregaron. El Tomás, por ejemplo, recopila lo que son conocidos como dichos de Jesús y refieren enseñanzas que Tomás entonces promulgó, diseminó a partir de lo que le escuchó a Jesús. Es decir, esto dijo Jesús y él lo transmitía. Tengamos en cuenta que todos los documentos, incluidos los evangelios que están en la Biblia, se empezaron a escribir después del primer siglo. Ellos como tal no se daban a la tarea de escribir, sino que después de esos acontecimientos, después de lo vivido, el irse transmitiendo la información hizo que luego fuera siendo escrita o compilada. Por lo tanto, todos estos conocimientos prácticamente tienen que ver con relatos, relatar lo que se iba escuchando. Jesús no escribió. Y creo que del discípulo que se habla como quien se encargaba de escribir era Lucas, que de hecho no aparece entre los 12. O se plantea que ni siquiera fue testigo ocular, o sea, no vio los acontecimientos con Jesús, pero se enteró de ellos, escribió de ellos, y de la misma manera habría ocurrido con los demás evangelios, incluidos estos, que son rechazados por la iglesia, pero que la iglesia los guarda, porque muchos de estos textos, por ejemplo, de los rollos del Qumran, hacen parte de las bibliotecas y de las bóvedas del Vaticano, mientras que los códices de Nag Hammadi, los 12 y pedazo, están en el Museo Copto del Cairo, en Egipto, los originales. Pero antes de quedar guardados allí, fueron estudiados, tomados por diferentes personas, transcritas, y por eso se conocen a lo largo y ancho del mundo. De hecho, un libro que los contiene todos completos es el libro de Nag Hammadi o los manuscritos de Nag Hammadi. De igual manera, se pueden encontrar por el internet en PDF, como aquí tengo una copia del libro secreto de Juan. Yo conocí sobre este documento, este manuscrito, como desde el año 2008. Y a partir de ese momento lo he venido estudiando como otros que hay allí, el Evangelio de Valentín, también conocido como Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Felipe, también he leído el Evangelio Esenio de la Paz, etc. Dentro de muchos de estos documentos se entrecruzan algunos que en realidad tienen una dudosa procedencia, en el sentido de que en la medida que fue pasando el tiempo, lo que se conformaron como escuelas gnósticas, que también se alejaron en gran manera de lo que es el principio de ese conocimiento, comenzaron a aparecer personas con todo este tipo de canalizaciones, mediumnidad, y que me habló Jesús y que me habló Juan, me dijo esto, y se encuentran muchos textos de en esa lógica, donde entonces no son textos de esta antigüedad, sino ya de años siguientes, incluso ya del tiempo moderno, donde personas en el siglo pasado o hace 2 siglos tenían esas conversaciones con estos seres y transcribían un conocimiento. Pero esta información, que es directamente de hechos que se le escucharon decir a los discípulos, tienen otro poder, tienen otro argumento, tienen una profundidad que personalmente hacen que el libro secreto de Juan, el apócrifo de Juan, sea para mí demasiado especial, ya que en mi búsqueda de respuestas y profundidad espiritual, este documento es uno de mis preferidos. Es uno de los textos que tiene que estar sobre mi nochero, los textos que están en mi celular, están en mi computadora, los textos de guía, de base, porque sencillamente es un texto que ayudó a darme respuestas y a configurar todo un panorama de comprensión acerca de mi existencia, acerca del propósito por el cual estar aquí, del sentido de la venida de Jesús, de la profundidad de ello, y también de entender por qué a la iglesia no le interesaba que esto fuera parte de la Biblia.
De hecho, una de las cosas interesantes de este libro es que deja por el suelo todo el planteamiento del Génesis que está en el Antiguo Testamento. Entonces, si este documento hiciera parte de la Biblia, sería la tremenda contradicción al libro del Génesis. Bueno, más allá de que el Génesis en sí mismo es toda una contradicción, pero todos los estudios a partir de la Iglesia Católica tienen formas de argumentar y de defender lo que dice el Génesis, algo que sería más complicado si se tiene en cuenta este texto. El libro secreto de Juan es demasiado especial para mí, es demasiado importante para mí. Es una fuente de comprensión, una piedra angular dentro de la construcción de mi saber o de mi comprensión, más bien, acerca de la vida y de la espiritualidad. Comienza hablando del discípulo Juan en una experiencia que tiene en Jerusalén, específicamente a la salida del templo, donde ya han transcurrido unos años después de que se fue Jesús, y la gente, que obviamente se enteró de todo el revoloteo de Jesús y esto y aquello, le pregunta a los discípulos que se encuentran por ahí, bueno, ¿y dónde está el maestro? Vino, armó el alboroto y se fue, y los dejó a todos ustedes tirados. Y Juan se pone a pensar en ello, se pone a cuestionarse el porqué de todos estos acontecimientos a partir de Jesús. Y es así como llega a encontrarse en un evento de encuentro con el Cristo, tal como narra el Apocalipsis, que también es de Juan, el Apocalipsis que está ahí en la Biblia, un momento de conexión, de encuentro, donde en una dimensión distinta a esta física, tiene una conversación con Jesús. Esto ocurre aquí, y lo que va a contener este libro más o menos va de esta manera, en palabras de Jesús. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Es decir, esto es un mensaje, Jesús le entrega y le dice, mire, esto tiene que ir a hablarlo, tiene que ir a compartirlo, tiene que ir a contarlo a tus amigos espirituales. ¿Qué significa eso? A quienes están en ese camino de aplicación del conocimiento para el desarrollo de su propio espíritu. Y fíjense lo que dice, vengo a hablarte de lo que es, de lo que era y de lo que será. Entonces lo que transmite este texto es un recorrido histórico a un nivel que ningún otro texto lo hace, porque va desde el mismísimo origen de la creación, el Padre. Va a narrar el origen del Cristo, va a narrar la función, la aparición, la puesta en escena de Padre, Santo Espíritu y Vástago. Y a partir de allí el origen y proceso de desarrollo de toda la creación. Asimismo, continuando, llega a relatar o a explicar el mismísimo origen del mal. ¿Cómo inició la maldad? ¿De dónde surge esa oscuridad? ¿De dónde surge lo que nosotros aquí llamamos Satanás, el diablo, el demonio, el demiurgo, etc.? Todo esto tiene un principio y Jesús aquí plantea la forma como sucedió. Es un texto lleno de metáforas, lleno de parábolas, lleno de símbolos, tal como sus enseñanzas, que al darnos a la tarea de la interpretación, como dije, de manera personal se me hacen demasiado especial porque se vuelven una fuente de respuestas impresionante. Se vuelven una estructura básica para construir toda una comprensión sobre el mensaje de Jesús, sobre el propósito de nosotros como seres humanos, el propósito de su venida y cada profecía, cada enseñanza que se ha dejado, hacia dónde nos está llevando. Por eso invito de corazón y con mucha profundidad a tener muy en cuenta este texto, a estudiarlo, a analizar lo que nos está diciendo. Consta de 16 capítulos por medio de los cuales realiza este viaje que he comentado y que obviamente, tengan esto en cuenta, obviamente está relacionado con la profundidad del corazón,
Por eso es tan especial para mí, porque el planteamiento que hace desde el origen del Padre está relacionado con el poder, con la profundidad, con el tesoro, con todo lo que significa nuestro corazón, aquí, en la tierra. A través de la inteligencia del corazón, o lo que es el pensar con el corazón, tiene todo que ver con lo que enseñó aquí Jesús como el principio de la luz, el origen de la vida, de toda la creación, y automáticamente lo convierte. Este documento habla claramente del papel que tiene el corazón hoy en día como reconexión con toda esa fuente, con todo ese poder, y como guía hacia aquella promesa del reino y todo lo que Jesús dijo vendría para la humanidad. Esta es parte esencial de la propuesta de la invitación que les tengo. Y es que si a ustedes les interesa profundizar en este documento, además de que lo puedan leer, que les dejo abajo un enlace donde lo pueden descargar si no lo tienen, es invitarlos, si a ustedes les interesa y quieren que compartamos la interpretación juntos. Voy a desarrollar, o estoy ya desarrollando una serie sobre el libro secreto de Juan. Voy a grabar diversos videos a través de los cuales proponer, compartir mi interpretación. Esa forma especial en la que esto me ha guiado a mí y me ha dado respuestas. Esa forma de ir hilando, hilvanando este documento con otros textos de manera que aparezca ese sentido profundo sobre la enseñanza del Cristo y cómo se conecta con el corazón desde el principio del Verbo o del Padre. Quiero invitarte a que seas parte de esa serie, a que semana tras semana veas un video sobre este texto donde vamos en orden interpretando su contenido y haciendo toda esta conexión. Si a ti te interesa ser parte de esto, va a ser algo muy nutrido, va a ser algo con mucha profundidad y va a ser algo muy especializado, muy especial para ti, para tu interés de profundidad y de respuestas en el camino espiritual. Si quieres comprender toda esa dimensión de cómo conecta esto con la inteligencia del corazón y con una vida espiritual ahora, te invito a que te sumes a esta serie, donde vamos a estudiar el libro secreto de Juan desde el pensar corazón, desde la inteligencia del pulsar. Te voy a dejar un enlace para que si a ti te interesa, te sumes y seas parte de la serie del libro secreto de Juan. Allí en la descripción lo vas a encontrar y también en comentarios. Súmate, porque lo que queremos crear con esta serie es un espacio de compartir que esté más allá de la lectura del documento. Entonces vamos a estar interactuando y vamos a estar respondiendo a las dudas. Ustedes pueden tener la copia, lo pueden ir leyendo y al participar en la serie pueden hacer sus preguntas. Igual, al ir viendo cada entrega, cada episodio de la serie, las preguntas que tengan las van a poder realizar y yo les voy a estar contestando con la propuesta de lo que yo pueda interpretar. Va a ser una dinámica tremenda, impresionante, que paso a paso nos vamos a ir sumergiendo en todo lo que nos plantea este maravilloso escrito. Entonces, si queremos alimentar la idea de que tal vez estos documentos fueron encontrados en el mismo año de la terrible Segunda Guerra Mundial, quizás es porque representa el surgimiento o la respuesta de nuestra naturaleza espiritual y de la profundidad divina que tenemos en el corazón, una guía para la humanidad de manera que no tengamos que seguir viviendo en ese terror, en ese miedo y llegar a esos acontecimientos que probablemente acaben con nosotros, sino que encontremos una respuesta, un camino, una esperanza para toda la humanidad, que a pesar de los tiempos duros que estamos atravesando y que tenemos que atravesar en adelante, sepamos hacia dónde vamos, sepamos ir hacia el amanecer. Si quieres comprender toda esa dinámica de esa luz, de ese amanecer, a partir de la enseñanza del libro secreto de Juan, ya lo sabes, súmate a esta serie, súmate a este camino donde nos vamos a acompañar para profundizar en cada enseñanza que nos deje. Dale clic al enlace y ahí te enterarás de cómo va a funcionar.